Bueno amigos, hoy tenemos el placer de tener a Javier. Voy a hacer una breve presentación porque quizá mucha gente pensará que es un tema que no está directamente relacionado con el canal, pero después vais a ver que sí, directamente. Además, para mí es un placer porque yo soy seguidor de tu canal, Surfeando el Kali Yuga. Después veréis debajo del vídeo los enlaces, ¿no? Y bueno, Javier, doctor en arte, libre pensador, músico, y tienes un canal muy interesante donde haces una cosa, contenidos de mucha calidad, con muy buenos invitados también. Y hoy vas a hablar de un tema, tú le has llamado el, el tiempo del no tiempo. Eso es. Después nos explicarás de qué trata. Tú me has explicado Sí, un poco que es diferentes enfoques de la tradición para ver el tiempo en el que vivimos ahora. O sea que esto eso nos puede es. aclarar muchas dudas. O sea que bienvenido y adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias, Daniel. Pues sí, para mí es, vamos, una enorme alegría estar en tu canal. Además, ya sabes que, bueno, pues cada uno nos seguimos mutuamente, ¿no? Yo sigo con mucho interés el contenido de tu canal desde hace ya bastante tiempo, también en charlas que has tenido, ¿no? Como por ejemplo las de Rubén, que fue con las que te descubrí. Y bueno, pues a partir de ahí, pues, ¿qué decir? Sobre el tiempo de no tiempo. Bueno, el tiempo de no tiempo es una expresión maya alusiva a tiempos de tránsito y a lo que podría ser, bueno, pues una transición entre una cuenta y otra. ¿Y qué es eso una cuenta? Bueno, pues parece ser que el tiempo tiene una cualidad y es que es cíclico, no tan lineal como cabría esperar, ¿no? Dentro de lo que es la concepción occidental, que parece que todo es esa idea de progreso que nos han vendido y que, bueno, pues a todas luces no está conduciendo precisamente a muy buen puerto si atenemos un poco al estado actual de la humanidad. Entonces, esta pequeña presentación que vamos a dividir en dos partes. Hoy nos vamos a ocupar un poco de lo primero, de vertebrar lo que es la contextualización y aludir a las tradiciones abrahámicas. Vendría a ser un intento por mi parte, un modesto intento, de poner un poco de luz a lo que, bueno, pues desde muchas ópticas se viene viendo, ¿no? Que estamos viviendo los tiempos del fin, el apocalipsis, etcétera, etcétera, y ver qué puede haber de verdad en ello y que pueda haber, bueno, pues vamos a decirlo de esta forma, pues un poco de vendida de motos, si se me permite la expresión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que cada uno saque conclusiones. Yo esto, como te decía fuera de micro, esto es, vamos, una investigación de las que llamo vivas. Es una investigación que yo trato de coger e ir enriqueciendo a medida que voy presentándola en diferentes canales, que voy investigando dentro de lo que son mis diferentes ámbitos, ¿no? De profundización. Y nada, estoy, vamos, más que abierto a refutaciones. Voy a compartir tanto conclusiones propias como mucha documentación para el que le interese, libros, series, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, como siempre digo, que entre todos, bueno, pues vayamos escudriñando donde pueda haber veracidad y no. O sea, yo estoy abierto, como digo, a que, vamos, me corrijan y que me aporten, que de eso se trata. Así que cuando quieras, pues comparto pantalla y vamos para allá. Cuando quieras tú, estoy deseando verlo. Genial. Venga, pues compartimos pantalla y aquí tenemos lo que es esta presentación. Bueno, el tiempo de no tiempo, ¿no? Aquí podéis ver un poco lo que son pues eso, diferentes imágenes alusivas a lo que vamos a tratar en esta presentación. Entonces, ya para no hacer esperar a los espectadores, bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que supone el tiempo. Dentro de la definición que nos propone la Real Academia de la Lengua Española, tendríamos dos definiciones, por supuesto, muy relacionadas entre sí. Una sería la duración de las cosas sujetas a mudanza, a cambio, y la otra sería la magnitud física, que bueno, yo ahí difiero un poco porque habría que decir que el tiempo físico yo creo que es más bien una percepción humana, ¿no? Netamente. Pero bueno, que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Entonces, bueno, ya vemos aquí que en esta segunda definición nos lanzan un pequeño hechizo para darnos esa idea, que al menos desde la conclusión que yo he obtenido, es un poco falsaria de la linealidad, cuando todo viene siendo cíclico. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues que según muchas culturas y según muchos enfoques, y aquí quiero abrir un paréntesis, eso por supuesto está sujeto a que haya choques entre estas culturas,
a que soy más que consciente de la manipulación brutal que ha habido de textos de tradiciones ancestrales, etc. Pero ya sea porque es algo natural o porque a quienes dirigen el cotarro de esta Matrix en la que nosotros vivimos lo hayan ido llevando así, hay algo inherente a esta época, y es que parece ser que estamos viviendo en este fin de los tiempos, que sería el fin de al menos un periodo. Ahora ya cada uno puede antojarse a verlo como quiera, ¿no? No obstante, yo hoy me voy a dedicar a hablar un poco del ámbito religioso. Entonces, como os pongo aquí, bueno, pues las religiones han anunciado desde milenios prácticamente que llegaríamos a un fin de ciclo y que eso marcaría un desequilibrio entre bien y mal. Entonces, dentro de lo que son las tradiciones orientales, de las que nos ocuparemos en el siguiente programa, tenemos, pues eso, el hinduismo, del que soy un ferviente estudioso, con el final del Kali Yuga, el budismo, ¿no?, que hablaría del último día de la ley y un carácter cíclico universal. Luego tendríamos, bueno, y hoy sí vamos a hablar de ello, del judaísmo, con la era mesiánica y esa espera del Mesías. Tenemos el cristianismo con la gran tribulación, lo que serían los 7 sellos, etcétera, etcétera. El islam, que es muy interesante porque habla de la hora, de las fuerzas personificadas en Gog y Magog. Y bueno, pues luego tenemos también otro tipo de tradiciones de las que vamos a hablar y, por supuesto, de lo que sería, vamos, el ámbito teosófico, ya que cada uno, insisto, siempre saque conclusiones al respecto. Hay gente que, bueno, pues aprecia mucho la teosofía, véase, por ejemplo, un Emilio Carrillo, otra gente la vilipendia, yo me sitúo un poco en medio, pero bueno, tenemos lo que es la alusión a esos ciclos solares y a diferentes razas, ¿no? Nosotros ahora, según la teosofía, estaríamos en el tránsito entre la humanidad aria y la humanidad corari. Serían como razas en las que la conciencia se encarna para establecer diferentes ámbitos de, valga la redundancia, de conciencia. Y de la astrología, pues bueno, fascinante el tema de la era de Acuario. Luego la nueva era, de la que no soy demasiado seguidor, tengo que reconocer, pues habla de la ascensión a la quinta dimensión. Pero todo ello va, pues prácticamente aglutinándose en nuestra época. Y, por cierto, Daniel, córtame cuando quieras, si quieres añadir alguna pregunta o alguna cuestión, encantado de escucharte, Sí, que no no, quiero que sea un monólogo. cuando me parezca ya te diré, ¿no? Sigue adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos? Dentro de lo que es la tradición occidental, muy marcada, por supuesto, por la herencia de Grecia, tenemos 3 figuras arquetípicas de tiempo: Cronos, Kairos y Aion. Cronos, el famoso Saturno, bueno, pues sería ese tiempo devorador, que, bueno, pues correspondería un poquitín al tiempo lineal. Aion estaría más próximo al concepto de eternidad, a lo no fijado. Y Kairos sería la inmediatez, el aquí y el ahora, lo momentáneo, lo cíclico. Claro, ¿qué ocurre? Es muy interesante, pero como yo reconozco que tengo esa afinidad por la tradición oriental, encontré un paralelismo muy, muy sorprendente entre estas figuras y lo que podemos ver en la Trimurti, que sería la Trinidad dentro de lo que es el hinduismo y que luego lo podemos ver en otras tradiciones orientales, ¿no? Pero bueno, insisto, tengo bastante afinidad por el hinduismo y entonces esto me cierra mucho con respecto a ciertas hipótesis que he podido estudiar. Vale, la Trimurti, o la Trinidad hindú, serían estas 3 deidades, las divinidades más importantes del panteón hindú, que sería Brahma, el aspecto creador, Vishnu, el aspecto preservador, y Shiva, el aspecto destructor. Al que le interese, os puedo recomendar un libro impresionante que es Dioses y mitos de la India, de Alain Danielou, donde, bueno, pues se despliega un montón de información al respecto de esto. Pero para no enrollarme, digamos que estos 3 arquetipos serían la, digamos así, personificación, si se me permite hablar de personificación en torno a un dios, de lo que serían las 3 energías básicas, ¿no? O bien las 3 condiciones energéticas. El que le guste la Ayurveda sabrá de qué hablo. Hablo de las gunas. Entonces, en este caso, Brahma correspondería a Rayas, a la actividad; Vishnu, a Sattva, la pureza, el equilibrio; y el famoso Shiva, a Tamas, la destrucción. Entonces, aquí, como os apunto, pues tenemos esto. En el discurrir del tiempo cíclico predomina un equilibrio entre las 3, o tal vez no. Y en Kali Yuga, que según la mayor parte de indólogos y de hindúes,
es la era en la que nosotros estamos viviendo desde hace mucho tiempo, predomina Tamas. Y Alain Danielou, uno de los indólogos fundamentales del siglo XX, hablaba en su libro Mientras los dioses juegan de que nosotros desde el año 1939, que no es un dato menor, fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, estaríamos viviendo lo que es el crepúsculo del Kali Yuga. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí, Tamas, la energía shivaica, si se me permite la expresión, destructiva e inercial, se manifestaría de manera ostensible en una caída en picado del materialismo y sobre todo del automatismo en el reino humano. Entonces lo estamos viendo, ¿no? A mí me gusta mucho decir, Daniel, que las raíces del transhumanismo se aposentan sobre los pies del automatismo y de algo que en esta casa habéis trabajado mucho, ¿no? Que es esa especie como de psicopatización que el ser humano viene experimentando. Entonces, si continuamos, vamos viendo que tendríamos entonces, en base a esto que acabo de explicar, dos concepciones diferentes del tiempo. Aunque ya os digo que vamos a ir observando cómo se pueden superponer. Por un lado, las tradiciones y las religiones abrahámicas, de las que hoy nos vamos a ocupar, mantienen una concepción lineal del tiempo. Entonces, todo sería como una especie de desarrollo de una obra de teatro y el escenario del fin de los tiempos supondría, pues eso, una transformación, una redención. Por ejemplo, la tradición cabalística, por supuesto muy heredera del hermetismo, pero especialmente del judaísmo, sería el misticismo judío. Tenemos lo que ellos llaman el tikkun olam, que sería la rectificación del mundo. Es un tema que un día, si quieres, nos podemos ocupar porque ya da para programas. Sí, eso sería muy interesante. Es bastante interesante, sobre todo si lo vemos en cuanto a su relación con el transhumanismo, pero ya lo vamos a hablar, luego vamos a hacer unos pequeños apuntes. Antes Y ya de que como siga, solo dime, una dime. cosa. Claro. Como haremos una segunda parte tratando de esta parte oriental del tema. Bueno, ya que has mencionado lo de la Trinidad, yo hablaré de ese tema, porque en el budismo también, porque el budismo en realidad es un desarrollo del hinduismo. Debemos decir que el hinduismo es la madre. Claro. Y todo lo que hay en el mente viene detrás. Ajá. Y de respecto a lo que has dicho antes, porque creo que la otra vez mencioné a Saturno como el dios simbólico de este mundo, o el planeta regente de la energía. Pero no todo es malo en Saturno. O sea, claro. Es el tiempo, es la destrucción, es el orden, pero a partir de la destrucción vuelve a renovarse todo. Lo digo porque hay mucha gente que tiende a ser los que van al extremo conspiranoia. Que otro día hablaré de ese tema, sobre todo de una... no sé cómo llamarlo, de una tendencia que ahora está de moda y se está promoviendo. Voy a decir las dos siglas, SH. Creo que todo el mundo puede saber de qué hablo. Y ellos van a ese extremo. Y eso es incorrecto, en mi opinión. Pero completamente de acuerdo. Nada más. Completamente de acuerdo. Si quieres, de hecho, un día, que creo que además en esta casa va a ser bien recibido, tengo una presentación una investigación más bien, porque la sigo nutriendo, que se llama El papel del mal. Y en el papel del mal hablo precisamente de ese arquetipo y sé a qué te refieres con las siglas SH. Yo también sí estoy bastante en las antípodas. Tengo muchos suscriptores que me han escrito diciéndome a ver si me ocupo de ella, pero yo estoy en las antípodas de esa visión, ¿no? Le está pasando también, por ejemplo, a algún sector del gnosticismo contemporáneo, ¿no? Que se viene a ver todo como de una forma literal y no se da cuenta de que el Saturno precisamente es nuestra mente intelectual completamente egoica y desbocada. Pero si los arquetipos los lees de forma literal, pues te vas a perder en cuentos de ciencia ficción, que al final lo que van a hacer, y no sé si estás de acuerdo, me imagino que sí, es que te hace completamente, ¿cómo lo podríamos decir? Ajeno a tu trabajo interior y a todo lo que supone que tú veas a ese Saturno dentro de ti, a esa sombra. Pero... Totalmente de acuerdo, porque lo que están haciendo es una externalización. O sea, la culpa está siempre fuera. Exacto. Además de eso, yo no soy un experto en Cábala, por eso tú que sabes mucho más, un día me gustaría que explicaras de este tema, pero a mí me da la impresión de que esa inquina que tienen en la SH por todo el mundo hebreo, que por cierto, el pueblo judío ha sido siempre cabeza de turco. No que todos sean buenos, ¿no? Pero no son los culpables de todo el mal. Pues toda esa inquina
el otro día se me ocurrió que tiene mucho sentido si ves lo que acabas de decir tú antes sobre el objetivo de los cabalistas, que es una rectificación, o sea, hay una evolución, mientras que en la SH es totalmente lo opuesto. Ellos creen en la fantasía de que vienen de otro mundo y ya son perfectos, Exacto. y que la evolución o cualquier tipo de trabajo interior es incorrecto. Es que Y no claro, extraña que sean aquí enemigos también. sí, lo que pasa es que, claro, cuando te das cuenta, y eso siempre se lo he dicho a conocidos, incluso amigos que tengo que sigan la SH, que si indagas en el origen y en el escritor de los libros que escribió aquellos tomos, ¿no? Este hombre tenía una conexión muy grande con ciertas sectas que, vamos, que merecería la pena discernir. Y luego la afinidad que tenían por el pintor austriaco, ya sabéis a qué me estoy refiriendo, pues hombre, te vas dando cuenta de que nos sigue gustando encumbrar a ídolos y que cuando uno lee libros como, por ejemplo, yo siempre recomiendo el libro El poder de la magia de Engeru García, es un libro que a mí me abrió la puerta de par en par a darme cuenta de que dentro de las religiones abrahámicas hay diferentes estatus, diferentes cultos mistéricos y, bueno, pues digamos que a mí personalmente el pueblo hebreo lo que me parece es que ha sido una herramienta para ir oscilando, ¿no? Entre papel de víctima y papel de verdugo para otros que están detrás de ellos, que en esencia, que hayamos diversificado el tema, pero tiene mucha relación con lo que hoy estamos tratando, serían los magos caldeos, los magos caldeos babilonios, de los que proceden precisamente tanto las escuelas de misterio, la gnosis, por supuesto las religiones abrahámicas, y si te fijas, y algo que has tratado aquí en este programa con Rubén, de Nuevo Desorden Mundial, lo que serían incluso las familias de la nobleza negra, porque cuando uno va viendo que, por ejemplo, Palavicini o Farnese proceden de Persia, pues hombre, hay algo ahí siempre, ¿no? Entonces, claro, cuando, no sé, dicen que cuando tiene 4 patas ladra, es un perro. Pues entonces yo creo que las cosas van por ahí. Pero cada uno vivirá como quiera esta época. Venga, pues Totalmente de acuerdo. continuamos. Exacto. Seguimos. Vamos allá. Venga, vuelvo a compartir. Vale, entonces vamos a dar un saltito y vamos a hacer, bueno, pues es un pequeño resumen de lo que vamos a tratar en estos 2 programas, ¿no? O sea, esto ha sido una introducción, lo que hemos hecho hasta ahora. Aquí tenemos, pues eso, una especie como de esbozando unas pinceladas. Ya que yo me formé en Bellas Artes, bueno, pues vamos a hacer un poco una analógica. Vamos a empezar con las concepciones abrahámicas y por hacer un poco de spoiler de lo que será el siguiente programa. Hablaremos un poco de los mayas, de los indios Hopi, de budistas y de los hindúes. Pero hoy vamos a estar concentrados en lo abrahámico. Así que, sin más dilación, vamos a saltar a pues, lo que tenemos, ¿no? Vamos a empezar con los judíos, vamos a seguir con los cristianos y vamos a acabar con el Islam. Y vamos a ir viendo que todo es prácticamente un poco la misma, ¿no? El mismo guión, pero con diferente óptica y calado. Y digamos que casi parece, Daniel, que son como actualizaciones del sistema, como si esto fuera una especie de Windows. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Dentro de lo que es la concepción hebrea, la concepción judía, tenemos el concepto de era mesiánica. Entonces, la era mesiánica, que sería la era del Mesías, y claro, aquí el Mesías se puede observar como si fuera una especie de redentor, de rey, ¿no? O que vendría prácticamente a encumbrar, ¿no? A esa etnia, o bien, y ahí sí que coincido con él, en muchas cosas no, pero en esto sí, con Mario Saban, el cabalista, con que el Mesías serían unas chispas interiores dentro de cada uno de nosotros, las chispas del Mesías, que tendría que ver con lo que estábamos hablando antes del trabajo interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Antes de que se precipite la era mesiánica, que tendría que ver también con algo que vamos a ver luego, que es la tecnología, estaría lo que se conoce como los dolores de parto, un momento de gran caos, ¿no? Entonces, os leo qué leemos sobre la era mesiánica o, bueno, los precedentes. En las generaciones precedentes a la llegada del Mashiach, del Mesías, el pueblo judío comenzará a despreciar los valores de su religión. Será un periodo de cambios tan acelerados que los padres y los hijos, literalmente, vivirán en 2 mundos diferentes. Ni los padres ni los ancianos serán respetados. Los enemigos estarán dentro de la casa. Se incrementará la insolencia. La gente ya no tendrá respeto y nadie corregirá a otros. Los estudios religiosos serán despreciados y utilizados por los no creyentes para reforzar sus propios argumentos. El gobierno se volverá impío, las academias serán lugares de inmoralidad y se predijo una gran ola de ateísmo en el mundo. Vale, aquí tenemos varias imágenes que, bueno, por cierto, antes de seguir, cualquier parecido con la realidad
Exacto. Mera Es un coincidencia. retrato certero, al 100%. Eso es. Vale, entonces aquí estas imágenes las voy a razonar un poco en relación a lo que he comentado aquí. Empezando por el final, la gran ola de ateísmo en el mundo. Hombre, pues tenemos al principal escritor israelí actualmente, que es Yuval Noah Harari, que se declara ateo, se declara completamente materialista y el compinche en el Foro Económico Mundial no tiene ningún problema en decir que nosotros somos animales hackeables y que toda esa idea de Dios y del alma se ha acabado. Al tiempo que dice también que las nubes de los antiguos mitos ahora van a ser las nubes de Microsoft y de Apple, etcétera, etcétera. Un tío, vamos, maravilloso y completamente arquetípico de nuestros tiempos. Aquí tenemos Una maravilla, una maravilla. una maravilla de sujeto. No hay más que verle a los ojos para darnos cuenta de que estamos ante alguien adorable. Claro, aquí tenemos la estatua del sueño de Nabucodonosor, que en el libro de, por cierto, de tu tocayo, de Daniel, el libro bíblico de Daniel, bueno, pues el profeta, y ahora hablaré un poquitín del profeta Daniel, hablaba o interpretaba el sueño del emperador babilonio en relación a una estatua con cabeza de oro, torso de plata, cuerpo de bronce y pies de hierro, bueno, mejor dicho, piernas de hierro y pies de barro. Es un poco alusivo a lo que serían diferentes edades dentro del marco de la civilización occidental. Es muy interesante. Esa estatua, por cierto, sería derribada con un meteorito azul que caería del cielo. Claro, es un profundo simbolismo, ¿no? Para aquel que le interese, vamos, puede indagar en canales maravillosos dentro de estos estudios bíblicos. Yo no concuerdo con su sesgo religioso, pero gente como, por ejemplo, Ronald Ibarra, del canal Amerguido, Amerguido con 2 Gs, es excelente en todo el trabajo que hace de despiezar los símbolos de estos arquetipos. Luego, en estas 2 imágenes tenemos a alguien que iría dentro de esto que se comenta aquí. El pueblo judío comenzará a despreciar los valores de su religión. Este señor que veis aquí, con este turbante, es nada más y nada menos que Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi es un, vamos a decirlo así, un mesías herético. ¿Le conoces? Sí, Claro, es fundamental dentro de lo que es la historia del judaísmo contemporáneo hablar de este hombre y de la secta que generó alrededor de él y sobre todo de su sucesor. Prácticamente este señor en el siglo XVII lo que dijo es que él era el Mesías y que como ya había llegado la era mesiánica, pues todo estaba permitido y que la redención iba a llegar por el pecado. Es decir, todo acto de mal, todo acto de inmoralidad se iba a precipitar, iba a hacer que... No... Voy a hacer un pequeño flashback. Sevi se basaba en las tesis del cabalista y místico Isaac Luria del siglo XVII, uno de los místicos más importantes de la tradición cabalística. Según Isaac Luria, Dios, para generar el mundo, Dios como energía infinita, no como un ser antropomórfico, tuvo que vaciarse de sí mismo y generar un vacío de total oscuridad y verter chispas de sí mismo en ese vacío para crear el mundo. Entonces, Sevi cogió esa lectura mística, muy bonita, por cierto, y lo que hizo fue reconvertirla y dijo, bueno, pues ya que Dios se ha retirado de sí mismo para generar el mundo, vale, nosotros vamos a retirarnos de cualquier atisbo de moralidad y para precipitar la redención final, lo que vamos a hacer es poner el mundo en jaque. Entonces, estas tesis las recogió Gershom Scholem, que es el principal historiador de la Cábala, en un libro que tengo a medio leer, que es extraordinario, que se llama Mesianismo y Nihilismo. Porque en Sevi, y sobre todo en su sucesor, Jacob Frank, que era muy próximo a los Rothschild, estaba rodeado de jesuitas, un tío adorable, pues tenemos prácticamente una génesis, nunca mejor dicho, de lo que es los valores nihilistas y sobre todo woke, porque tiene mucho que ver con toda esta inversión casi paródica que estamos viviendo, Daniel. Sí, de hecho, es la personificación de la psicopatía. Ambos, Absoluto. Frank y cómo era, bueno, ambos, dos. Y además eran házaros, digamos que eran judíos, entre comillas. Sí, porque de hecho, además, a mí me hace ruido una historia, ¿no? Y es que te das cuenta de que, si bien Sevi
debía de tener algo de ascendencia sefardí, porque los sefardíes, por cierto, también te comento, o sea, aún más voy investigando, tampoco te creas que son trigo limpio, o sea, también hay mucha supremacía en su etnia. Pero en el caso de Sebi es bastante curioso que donde él empezó a predicar fue nada más y nada menos que en Esmirna. Y claro, y empezó a predicar en 1665. Ya un día, si quieres, podemos hacer una lectura profunda de Sabbatai Sebi, porque he investigado mucho sobre él. Y claro, te vas dando cuenta de que huele un poco a chamusquina, porque te vas dando cuenta de que las principales casas nobles de Europa estaban esperando la llegada de un redentor. Y claro, esto fue utilizado por un montón de gente, no solamente de religión judía. O sea, este hombre fue acogido por, bueno, este concretamente no, pero Jacob Frank fue acogido por un montón de nobles europeos. Entonces, claro, vas viendo que ahí pasa algo. Y sobre todo, si volvemos a Sebi, y no quiero marear a los espectadores, pero si tenemos en cuenta de que este señor empezó a predicar en 1665 y que se declaró Mesías en 1666, el año, no olvidemos que está dentro de la cronología cristiana. Los judíos tienen otro calendario. 1666 no es ese año para los judíos, es muchísimo después. Entonces, claro, ahí huele a que puede haber sotanas detrás, pero yo todavía no me aventuro a decirlo. Vete a saber. Bueno, entonces, continuando. No sería nada raro, pero bueno. No sería nada raro, ¿no? Pero bueno, al final esto es un galimatías que estamos tratando Sotanas de... negras, es decir. Amigo, quién sabe, yo sigo investigando, pero hay mucho que destilar. Vale, entonces, si damos un salto, vamos viendo que dentro de lo que es la tradición cabalística, tenemos un libro importantísimo, ¿no? Hay varios que son como las fuentes primarias dentro de la cábala y uno de ellos es el Zohar, que tiene 26 tomos nada menos. Yo he podido leer un poquito, todavía me queda mucho para comprender lo que hay ahí dentro. Entonces el Zohar, que por cierto significa esplendor o iluminación, predijo en el año 600 del sexto milenio, es decir, alrededor de 5.600 años del calendario judío, se abrirán las puertas de la sabiduría, cuidado, en lo alto, es decir, gran avance tecnológico, pero también en lo inferior. Es decir, el salto tecnológico va a venir acompañado de una dosis de conciencia invertida, y lo estamos viendo, Daniel. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Esta fecha predicha corresponde a mediados del siglo XIX, que es el comienzo de la revolución científica. Sí que es verdad que ya veníamos de unos años antes de todo el empirismo materialista del siglo XVII, de la revolución industrial del XVIII, pero sí que vemos que el siglo XIX empieza a ser la cosa un poco... se empieza a mostrar un poco turbia, cuanto menos. Entonces, esto es impresionante. La era mesiánica comenzaría con una generación que tendría el poder de destruirse a sí misma. Y lo estamos viendo. Los rápidos cambios, tanto a nivel tecnológico como sociológico, provocarían una gran agitación social, un sufrimiento considerable, los dolores de parto del Mesías. Para el que le interesen estas cuestiones, comparto aquí dos libros que en esta ocasión sí que me he podido leer, que son para mí, vamos, muy buenos, especialmente este de aquí. Este es El camino del árbol de la vida, del cabalista madrileño Eduardo Madirolas, que recomiendo a todo el mundo. Siempre que hablo de cábala hablo de Madirolas. Es integrador, es un sabio increíble, gran meditador, un sabio como pocos quedan. Y para hablar un poco de temas de más directamente relacionados con la era mesiánica y un resumen muy bonito de la historia de la cábala, Masé Bereshit, el misterio de la creación, de Mario Saban. Es su tesis en antropología y un libro altamente recomendable para el que le interese indagar en esto. Venga, si seguimos un poquitín más, y esto es un tema bastante interesante y que también huele un poco a chamusquina. Dentro de lo que es la tradición hebrea, tenemos que Maimónides, el famoso filósofo cordobés, es considerado pues, posiblemente después del Moisés, porque Maimónides también se llama Moisés, por cierto, es considerado el sabio más importante del judaísmo. Y este era sefardí. Entonces, ¿qué dice o qué decía Maimónides? Que la era mesiánica sería una pax judaica, como la pax romana. Y claro, ¿qué es lo que decía este señor? Que toda la humanidad se volverá sobre el Dios de Israel, aunque lo adorarán a su manera, respetando las 7 leyes de Noé. En la guía de los perplejos, que este libro lo leí hace poco, tengo que reconocerte que empecé leyéndolo con gran admiración. Pero a medida que avanzaba, empecé a ver que había cositas que no me cerraban mucho. Ciertos sinsentidos,
ciertas, incluso me atrevería a decir que contradicciones muy flagrantes, ¿no? Como decir que el Dios es puro vacío, para luego hablar prácticamente del Dios antropomorfo como que habla a alguien. O sea, cosas que igual es que yo no tengo la capacidad, es muy posible, de discernir lo que hay ahí dentro, pero vi cosas que me hicieron arquear la ceja. Sobre todo cuando al término del libro, y no olvidemos que este era un gran filósofo, este no era un cabalista, era un filósofo, hablaba de que prácticamente la idolatría y el paganismo tendrían que ser eliminados del mapa. Entonces, claro, ahí es cuando uno dice, uy, uy, uy. Y claro, ¿qué es lo que pasa con este tema de las 7 leyes de Noé? Porque para el que le interese, y ya si quieres un día podemos hacer un programa sobre ello, tengo una presentación, las 7 leyes de Noé tienen un símbolo, que igual te suena, Daniel, y es nada más y nada menos que el arco iris. El arco iris woke. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que a veces uno se plantea si todo lo que ha ocurrido con respecto al empleo de determinados símbolos que han calado muy profundamente en el inconsciente colectivo, como el famoso arco iris, no será, no digo que sea así, pero no será una programación para dirigirnos hacia la aceptación de esto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En cualquier caso, las 7 leyes de Noé, de las que hablaba, Las cosas no sí, salen sí, de la nada. no salen de la nada. Todo tiene un origen antes. Exacto, exacto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos con respecto a las 7 leyes de Noé, de las que hablaba Maimónides, con respecto a la era mesiánica? Bueno, pues tenemos que son estas. No adorar ídolos, tener fe y confianza en Dios. Que claro, habría que preguntarse en qué Dios. No sé si será Shiva. No blasfemar el nombre de Dios. Claro, si Dios es en la infinitud, pero ya estamos diciendo que Dios tiene nombre, pues ya entonces ya empezamos a ver esa contradicción. ¿El nombre de Dios? No entiendo. Respetar a Dios y alabarlo. No asesinar o herir. Respetar la santidad de la vida humana. Bueno, está muy bien. No tener relaciones prohibidas. Dios ha definido el matrimonio. Y aquí es donde cuando las lees en profundidad te vas dando cuenta de que se repudia la homosexualidad. Entonces dices, uy, qué curioso. Qué curioso. Con respecto al uso del arco iris, ¿no? No robar. Respetar la propiedad de los demás. Hombre, bueno, aquí yo tendría que hablar un poco sobre ciertos matices en torno a la usura, pero no quiero que nos cierren el canal, así que mejor no decimos nada. No comer carne que fue cortada de un animal que aún estaba vivo. Evitar la crueldad. Eso está muy bien. Establecer cortes de Es lo mismo justicia. que La dice la justicia Biblia. es el fundamento de la verdadera paz. Sí, solamente un matiz antes de que me digas. Porque claro, el problema es que aquí lees este resumen y dices, bueno, claro, pero ¿cuál es el tema de las cortes de justicia? Que estas cortes de justicia serían para promover todas estas leyes y hacerlas cumplir a rajatabla. Entonces, claro, lagarto, lagarto, como dice mi amigo José. Dime. Solo decir lo de comer la carne, eso está en la Biblia, es literal, en el Antiguo Testamento. De todas formas, siempre en cualquier tradición espiritual yo me fijo en dos cosas. Ujú. Igual que en mi canal hablo de psicópatas, soy bastante... La gente dice soy radical cuando hablo. No, simplemente hablo de lo que sé, de lo que no sé no digo nada. Claro. Es lo mismo aquí. Yo cuando cualquier tradición espiritual, mística, tiene que tener una base moral. Esa Exacto. es mi opinión. La base moral, como dice el término, es el fundamento. A partir de ahí, uno se puede cultivar. Y después tiene que aspirar a la realidad última. O sea, que cualquier chorrada que la gente se inventa sobre idolatría o que hay que adorar a este Dios y a este no, eso ya es alarma. O sea, por ahí no es. Esa es mi opinión personal. Ya lo dije la otra vez que hablamos, que para mí Ujú. todas las tradiciones espirituales apuntan a la verdad. Sí. Algunas de forma directa, otras de forma más enrevesada, simbólica. Por ejemplo, yo pensaba que la Biblia era un esperpento hasta que me di cuenta de que sobre todo en el Nuevo Testamento hay mucho mensaje simbólico. Si sabes interpretarlo, está ahí. Es la verdad. O Sí. mejor, apunta a la verdad. Pero hay otra parte que es polvo y paja. Por ejemplo, el otro día, no sé dónde leí, que por ejemplo, Ujú. Jesucristo murió a los 33 años.
Y tenemos 33 vértebras. Es un ascenso, es la iluminación. Es como Exactamente. es todo simbólico. Igual que lo que Es expliqué todo simbólico. del sol y Jesús y Navidad, etc. Claro. Todo, todo. No solo en el Y cristianismo, en el resto también. que no te quepa duda que en el Antiguo también, en el Antiguo Testamento también. Lo que pasa es que el calado simbólico que tiene es tremendo, ¿no? O sea, claro, ahí es donde vuelvo a citar a Eduardo Madirola, y podría citar a muchos más cabalistas. Pero claro, si uno lee lo que está en el Pentateuco, en la Torá, de forma completamente literal, claro, se está perdiendo lo que es la sustancia arquetípica. Hay que tener en cuenta que es un texto que fue escrito hace miles de años, era un único texto sin ningún tipo de espacios ni vocales, y todo lo que está ahí contenido es una interpretación muy profunda, que claro, si tú lees que no, Adán y Eva fueron sacados del paraíso y que la serpiente les dio de comer la manzana, pues hombre, te estás perdiendo muchas cosas. Para empezar, ni siquiera la manzana. Y Adán y Eva están representando lo que es las fuerzas y las energías masculinas y femeninas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucho que hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Claro, si nosotros nos vamos a ese nivel de literalidad, claro, esto sí es tomado luego por determinados supremacismos, y no podemos olvidar que la mayoría de tradiciones en general tienen siempre interpretadores muy, muy supremacistas. Yo te comentaba en este programa que una de las razones que me han animado a llevar a cabo esta investigación es que veía que muchos amigos cristianos, porque yo me he educado en un ámbito cristiano, pues prácticamente estaban mentando a que ellos son los elegidos y que, claro, como ellos creen en Jesús y como creen en Jesús, pues se van a salvar por el mero hecho de poner toda su confianza en Jesús sin desentrañar lo que era Jesús, como tú decías antes, y por supuesto, todos aquellos que no creemos, porque yo personalmente siempre digo, yo no creo en nada, o sea, yo lo que trato de hacer es saber, no creer. Entonces, claro, nos vamos, bueno, pues estamos condenados al lago de fuego, ¿no? Chico, ¿qué quieres que te diga? Bueno, antes de que sigas, es lo que siempre Sí. digo. Hay dos tipos de personas, los que buscan el consuelo, la salvación fuera, no lo van a encontrar nunca. Ni de lejos. Siempre van a estar buscando, siempre, siempre, siempre. Sí, Y que cuidado, que es un pecado que yo también lo cometo de vez en cuando. Todo el mundo, todos tenemos una búsqueda, esa por inquietud supuesto. por saber. Pero llega un momento que dices, tienes que parar, descansar y darte cuenta de que no puedes estar siempre buscando. ¿Me explico? Eso Totalmente es de acuerdo. distinto de saber. O sea, uno tiene la inquietud de entender, eh, de buscar caminos, buscar inspiración. Es lo para mí es lo más importante, pero el camino lo haces tú. El camino no te lo puede dar nadie. O sea, incluso bueno, esto ya hablaremos en el próximo día. En el budismo también hay dos caminos. El camino digamos, ortodoxo y el que está hecho para la gente que se supone tiene menos capacidades y necesita el apoyo externo. Pero bueno, Lo reservamos si quieres sí, para sí, el en próximo. algún Yo momento encantado. Porque mira, en budismo de hecho es algo que tengo muchísimas ganas de indagar y profundizar, pero bueno, al final no hay tiempo para todo, así que encantado de escuchar los aportes que hagas cuando hablemos de ello. Bueno, pues continuando y cerrando con la parte hebrea, ¿no? Tenemos, y esto es bastante interesante, que dentro de lo que es lo que se preconiza en torno, o se profetiza en torno a los tiempos de la era mesiánica, ¿no? Y aquí también, de nuevo, saltan un poco las alarmas. ¿Qué leemos? Y esto está sacado de esta fuente, ¿no? Que aquí tenéis, para el que le interese, puede hacer una captura de pantalla y dirigirse hacia ahí. Para que el hombre pueda dedicarse por completo a alcanzar la perfección espiritual, muchas formas de trabajo se volverán obsoletas. Claro, ahí es donde hace poco, viendo una entrevista que hacían a Mario Sabán, claro, el hombre decía que en la era mesiánica, claro, el trabajo lo van a hacer las máquinas. Y dices, uy, 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 uy. Claro, entonces ahí tenemos unas ciertas raíces místicas de lo que podría ser el transhumanismo. En este caso, ahí sí que os recomiendo a todos, aunque bueno, esto vendría a ser desde otro tipo de tradición, que veáis este impresionante, pero cuando digo impresionante, Daniel, te digo que de verdad que a mí esto me abrió las puertas de par en par de un montón de cosas, que es en el excelentísimo canal Revelando el Velo, del que soy un enorme seguidor, tenéis este informe, el del punto omega, que sería el término que acuñó el sacerdote jesuita Teilhard de Chardin,
uno de los principales mentores de la New Age, en torno a la llegada del ser humano a un ámbito espiritual inmenso gracias al desarrollo tecnológico. Entonces, claro, si atas los cabos, te vas dando cuenta de que tal vez ese punto omega tenga mucho que ver con lo que aquí estamos describiendo, dentro de lo que es la lectura que algunos hacen, otros no, pero cuidado, siempre pongamos, bueno, pues eso, pies de plomo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Cuando pensamos, y esto vuelvo a decirlo, esto es de esta fuente, cuando pensamos en los milagros de la era mesiánica como algo tecnológico manifiesto, entonces no es difícil entender las tradiciones que predicen cosas como vuelos espaciales y colonización interestelar. Uy, uy, uy. Claro, entonces ahí me viene cierto rayo azul que mucha gente está advirtiendo que podría ser la siguiente operación psicológica. Entonces, de nuevo, y ya paso a otra parte, yo todo esto lo estoy compartiendo porque son datos que yo voy recabando y que en combinación con otras investigaciones de muchísimos compañeros, pues van haciendo ruido y van dándote un poquitín un prisma en el que se van observando, ¿no?, ciertas trazas a las que se va dirigiendo todo. Antes de dar carpetazo a esta parte, recomendaros a todos, lo tenéis en mi canal de Telegram, que leáis el libro El poder de la magia, de Aingeru García, en PDF. Me encantaría que hiciera las dos, es una trilogía, solamente hay una parte, ojalá pueda escribir las otras dos. Es un libro polémico, es un libro muy difícil, provoca mucha disonancia cognitiva, pero lo recomiendo fervientemente. Si quieres ya te lo mandaré, porque Sí, de verdad os digo, para mí la lectura de ese libro en verano me dio dolor de cabeza, pero no me quedó más remedio que reconocer que cuando, lo que te decía antes sobre el perro, ¿no? Cuatro patas ladra y tiene rabo. no, eso seguro que es muy interesante porque todo en el mundo, desde que la civilización existe, es magia. Exacto. Todo, desde cuando vas a comprar con un billete, que no es más que un trozo de papel, de magia, hasta cuando te comunicas con la gente. Desde luego. O sea, depende de cómo te comunicas, cómo miras, hablas, creas un efecto en otra persona y puedes hacerlo de forma consciente. Ahí está. Ahí está. Pues ese libro precisamente habla de todo lo que acabas de decir en relación a lo que acabamos de describir. Y cómo esa magia caldea que desarrolla la astrología y la numerología se va poco a poco desarrollando y alcanza nuestros días bajo un prisma muy concreto. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, ¿aquí qué saltamos? Al Apocalipsis, a lo que es la tradición cristiana. Evidentemente, en el caso del cristianismo, lo he querido dejar un poquito de forma más sucinta, más breve. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos canales que están haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Por ejemplo, tengo a mi amigo Salim del canal Flecha Antigua, que aunque sí es cierto que yo tengo una cosmovisión diferente, ¿no? Yo no tengo la cosmovisión heliocéntrica, ¿no?, a nivel de imaginarme el cosmos, pero el hombre es un compendio de sabiduría con respecto a la tradición de Apocalipsis. Entonces, en ese sentido, recomiendo su canal Flecha Antigua. Pero luego también hay otros, como este que he citado antes, Armeguido Canal, que es impresionante, impresionante. Y sobre todo, y al que le interese, que vea el canal Verdad Victoriosa y la serie Cadena Profética de Dios. Daniel, no tiene desperdicio. Tiene un sesgo adventista terrible, que se atraganta. A mí a veces dices, madre mía, pero si le filtras el sesgo adventista, estamos hablando de una serie que hasta el mismísimo Jorge Guerra ha recomendado, porque te vas dando cuenta de la importancia que tiene en el modelado del mundo moderno la orden jesuita, cómo prácticamente se están siguiendo las profecías bíblicas para llevar a cabo la plasmación del mundo moderno. De verdad os digo, una serie increíble, impresionante. Bueno, después de estas recomendaciones, vamos a hablar un poco de Apocalipsis, no obstante. Vale, os leo. Siguiendo la estela de las profecías del libro de Daniel, que comentábamos antes, algunos le otorgan un carácter fuertemente cabalístico. Los tiempos actuales se corresponden con lo descrito especialmente, y esto es importantísimo, si lo analizamos desde el punto de vista astroteológico. ¿Por qué? No son palabras mías. Si uno indaga en el trabajo de gente cuyo curro es impresionante, como Jordan Maxwell, que en paz descanse, o Santos Bonacci, se va dando cuenta de que si vemos que esa magia caldea de la que yo estaba hablando antes, ¿no?,
se parapeta dentro de las tradiciones abrahámicas y vamos observando que esa misma magia caldea fue la principal desarrolladora en Sumeria, en Babilonia, hace miles de años, de la numerología y la astrología. Las claves que observamos dentro de lo bíblico son eminentemente astrológicas. Entonces, claro, uno puede, bueno, pues ver que los 7 sellos, las trompetas y las copas, si lo lee de forma literal, estará esperando a que Cristo baje y Cristo Redentor se pare y como dicen mis amigos cristianos, Cristo ya viene, viva Cristo Rey. Vale, pues estupendo. Pero está perdiendo de vista que 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas aluden, entre otras cosas, a los 7 chakras, a que todo eso lo que estás son reflejando energías del cosmos en ti, etc. Pero bueno, lo quieren ver como 3 diferentes y consecutivos juicios de Dios. Vale. En cualquier caso, Daniel, creo que estarás conmigo, en que sí que es cierto que se va viendo que cada vez la cosa se empieza a poner más devastador, más desolador, pero yo ya no me refiero a la distopía que estamos viviendo, sino a la distopía que está viviendo la humanidad individualmente. Y lo hablamos en mi canal cuando estuviste, y sé que lo hablas a diario, en el tuyo. Estamos observando cómo prácticamente la gente está en medio de un vacío existencial brutal. Brutal. O sea, es, para mí, espectacular. Yo, como profesor de música, lo vengo viendo en mis alumnos, lo veo cuando voy a hacer la compra. Entonces, claro, habrá que ver hasta qué punto todo lo que estamos viendo aquí tiene una correlación con el mundo moderno. Vale. Tiene una Entonces, ¿qué ocurre? correlación directa. Totalmente. Además, como hemos dicho antes, todo es simbólico. Es precisamente ese vacío existencial interior, ese alejamiento de lo divino. No es que lo divino no esté, está en todas partes. Es la gente que se ha alejado voluntariamente y empujada, pero tiene su parte de responsabilidad también. Claro, claro. Cuando vamos observando todo esto que hoy os estoy trayendo y a posteriori os recomiendo a los espectadores que veáis este programa en relación a lo que vamos a verter, perdón, en el segundo, ahí es donde la tradición oriental y la tradición occidental se coagulan y empezamos a observar lo que os decía al comienzo de este programa, que tal vez el tiempo no sea tan lineal como nos han hecho creer y que todo es cíclico. Entonces, este conocimiento que hoy os estoy trayendo desde lo abrahámico, desde esa concepción lineal, viene muy bien verlo en relación a lo otro. Pero para no salirme de guión, os hablaba de astrología. Bueno, pues en este caso traigo en relación un dato de mis amigos David y Jordi Barea, que en este vídeo impresionante que tenéis en su canal, titulado simplemente Profecías, para mí, vamos, un análisis maravilloso de todo lo que estoy aquí compartiendo. Bueno, pues entre muchos datos que comparten, me quiero quedar con esto. ¿Por qué? Porque alude directamente a lo que os comentaba con respecto a que estamos ante algo astroteológico, ante un conocimiento de ciclos de tiempo que se nos escapan a la mayoría de los seres humanos de la modernidad. Claro, esto que está sacado del libro de los Barea, fíjate qué interesante, Daniel. En Apocalipsis 12:1, y hay muchas citas que podríamos sacar del libro de Apocalipsis, se lee: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Claro, uno lo lee de forma literal y dice, pues bueno, sí, una imagen muy bonita, pero no pillo nada. Claro, entonces los Barea se hicieron eco de que el 23 de septiembre del 2017 se dio una configuración astrológica que, cuidado con esto, se da cada 7.000 años, que no es un dato menor, 7.000 años. Comparad lo que aquí acabo de leer con la descripción que hacen a nivel astrológico. El Sol estaba en la cabeza de la constelación de Virgo, una mujer vestida del Sol, con la luna debajo de sus pies. Lo tenéis aquí, por cierto. En la cabeza estaban los planetas Venus, Marte y Mercurio, y la constelación de Leo, es decir, la corona de 12 estrellas. Júpiter estaba dentro de la constelación de Virgo. Estaba encinta, clamaba con dolores de parto. Y dices, ¿qué está representando esta cita de Apocalipsis? ¿Qué sabe esta gente? ¿Por qué? Te pregunto, fíjate, 4 años y medio antes de esto,
el 13 de marzo del 2013 fue elegido el Papa Francisco y no sé si sabes que cuando estaba el cónclave en el Vaticano reunido cayó un rayo. No, no lo sabía. A veces dices, ¿en qué mundo vivimos, tío? Parece una peli de ciencia ficción. Mm. Muy interesante Bueno, el análisis astrológico que han hecho porque es perfecto. es perfecto, tío. Mm. Bueno, entonces, llegamos ya a la parte final de este primer programa y, claro, tenemos a mi parecer, injustamente olvidada dentro de nuestro ámbito, tradición islámica, que simplemente nos limitamos a verla como si fueran unos rivales históricos por la invasión, supuesta invasión, que hicieron aquí, porque yo ahí no me atrevo, no quiero que se me enfade nadie, pero sinceramente ya cuestiono todo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta que el Islam a sí misma se denomina como la religión del fin de los tiempos. Y no es un dato menor, como tampoco es un dato menor que estamos hablando de una tradición que actualiza las dos cosmovisiones anteriores, porque estamos hablando de que es una religión abrahámica, aunque ahí se llame Ibrahim, o sea, no Abraham, y que dentro de ello tenemos en el ámbito de acción de la religión islámica Oriente Próximo. O sea, es decir, la conjunción entre una tradición oriental y occidental. Y no olvidemos, y esto creo que es un dato importante, que el Islam en la Edad Media fue la principal reserva de conocimiento heredado del aristotelismo, de un montón de tradiciones filosóficas griegas que en el mundo cristiano estaban vistas de una forma bastante negativa, cuanto menos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que en el propio Corán, en el 47:18, leemos: los incrédulos esperan que les sorprenda la hora, es decir, la hora es el día del juicio, y que, por cierto, ya se evidenciaron algunas señales que indican su proximidad. O sea, esto escrito hace 1600 años, casi. Bueno, 1400 más o menos. Vale, entonces, ¿qué es lo que habla el Islam? En la tradición islámica tenemos textos que vienen en el Corán, pero también tenemos unos textos considerados también igualmente sagrados que se llaman los hadices y que se atribuyen al poeta Mahoma. Dentro del Islam habría tres tipos de señales que evidenciarían que estaríamos en el fin de los tiempos. Las señales que ya ocurrieron, las que están ocurriendo y las que ocurrirán. Entonces, bueno, vamos a ir viendo que cada vez se pone más interesante. Y luego os compartiré una fuente bibliográfica para el que le interese este asunto. Las señales que ya ocurrieron serían la muerte del profeta Mahoma, que aquí la represento. Mahoma se dice que ascendió a los cielos. La conquista de Jerusalén por los musulmanes en el 1187. La conquista de Constantinopla en el 1453. Esto cuando, por cierto, esto cuando se escribió todavía no había ocurrido, pero nosotros ya lo estamos viendo desde el pasado. O sea, perdón, desde el futuro. La invasión de los mongoles tártaros. Un acuerdo de paz entre estos y los musulmanes y la aparición de 30 impostores afirmando ser un profeta. No he podido profundizar en ello, pero las fuentes en las que me he nutrido para esto son de mi total confianza. Señales presentes. De nuevo, Daniel, y esto te va a sonar, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Los hijos no respetarán a sus madres, la ignorancia prevalecerá, el vino será bebido en grandes cantidades, las relaciones sexuales ilegales se esparcirán, el tiempo pasará más rápidamente, el derramamiento de sangre humana aumentará, y esta es tremenda, un hombre pasará junto a la tumba de otro y deseará estar en su lugar y se dará la autoridad a aquellos que no la merecen. Sobre todo esta última, a mí me parece increíble. Es Increíble, tremendo. fantástico. Sí, no, la verdad es que dices, no sé, esta gente que tenía, ¿con qué plano de conciencia se conectaba? Y ya directamente, para ir cerrando, tenemos lo que serían las señales futuras, que es un poco lo que estamos empezando a vivir. El número de hombres disminuirá, el de mujeres aumentará. Roma, y no es Roma la ciudad, Roma sería lo que es Europa, la cristiandad, será conquistada por musulmanes. Y aquí ya, que cada uno opine si el plan Calergy es real o no. Pero lo que es evidente es que estamos viendo una especie de totum revolutum entre razas de diferente procedencia que no está siendo demasiado positivo. La aparición del Mahdi, es decir, el guiado e Isa, Jesús, porque no olvidemos
que Jesús es el último profeta antes que Mahoma. Es decir, es una figura importantísima. Para todos mis amigos cristianos que siempre están diciendo que si nuestros enemigos son los musulmanes, siempre les digo, Cristo es importantísimo en la tradición musulmana. Y fíjate, según el Islam, Jesús destruirá el falso cristianismo. Aparecerá el Dayal. El Dayal es el equivalente al anticristo, con todas sus armas de engaño. La aparición de Gog y Magog y las tribulaciones asociadas. Gog y Magog, por cierto, son unas fuerzas que, si vamos viendo esta plasmación que se está haciendo de lo bíblico y de lo coránico, muchos investigadores empiezan a aventurarse en decir que sería un poco ese choque civilizatorio irreal y ficticio que se plasma entre la coalición que vendría a ser Rusia-China, Irán y todos los aliados del sionismo. Entonces, claro, de nuevo, vete a saber, pero cuando el río suena, la gran guerra entre los musulmanes y los judíos, ya vamos viendo cómo también se está empezando a calentar todo ello en torno a eso, y la gran paz y serenidad durante y después del tiempo de vida de Jesús, que tendría mucho que ver con lo que el cristianismo profetiza en Apocalipsis en torno a los 1000 años de paz. Lo vuelvo a decir y coincidimos tú y yo en esto. Para mí todo esto es arquetípico. Tiene mucho más que ver con tu interior. Pero antes de dar paso al carpetazo de esta sección y con ello el programa, os recomiendo un libro cortito pero al toque y muy bonito de Andrés Guijarro que se llama Los signos del fin de los tiempos en el Islam, que me pude leer para esta presentación y está realmente, realmente bien. Está muy, muy bien. Prácticamente es una recopilación de diferentes fragmentos de los hadices atribuidos a Mahoma en torno a lo que sería nuestra época. Y está magnífico. Bueno, entonces, ya para finalizar esta parte sobre el Islam. Sí, dime, Daniel. No, nada. Sí que sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco sobre esto ya para finalizar. El Mahdi, el guiado, es una figura escatológica islámica que vendría a la tierra para dirigirla durante algunos años antes del fin del mundo, librándola del mal y restaurando la verdadera religión. Esto, por cierto, me recuerda a un concepto del sufismo muy, muy hermoso, que el sufismo, por cierto, para el que no lo conozca, es la tradición mística del Islam, que tengo muchas ganas de estudiarla, por cierto. Y es un concepto que se llama los ejes de las eras, que serían seres humanos que encarnan con un alto nivel de conciencia para que se equilibre la prevalencia del mal en determinados momentos. Es un tema muy interesante. Sería un poco parecido al concepto de Bodhisattva. ¿Qué Hay un hablan? gran parecido entre el sufismo y el budismo. Y el taoísmo también. Y el taoísmo, bueno, es por pura lógica. Claro, al acercamiento, me imagino, también, ¿no? de la zona. Entonces, sobre el Mahdi vemos, se dice que será un descendiente de Mahoma que aparecerá poco antes que el profeta Isa, es decir, que Jesús, y liderará a los musulmanes a gobernar el mundo. Ya tenemos aquí, de nuevo, un problema. Y es que ya vemos ese tufillo supremacista de gobierno, porque si algo comparten las tres tradiciones abrahámicas es que para ellos la figura escatológica, el Mesías Redentor, sería un Mesías Redentor, pero también un rey. Entonces, claro, sería un gobernante. El falso Mesías, Dayal, aparecerá con grandes poderes como un hombre tuerto. Y claro, ya sabemos quién utilizan el ojo de la providencia, que yo siempre lo he visto de forma positiva, este símbolo, pero claro, porque hay que desentrañar su secreto. Luego sí que hablamos de ello. Pero bueno, aquí tenemos un hombre tuerto, su ojo derecho ciego y deforme como una uva. Aunque los creyentes no serán engañados, afirmará ser Dios, tener las llaves del cielo y del infierno y descarriará a muchos. Aquí tenemos la concepción maya, de la que ya hablaremos. Vamos, en esencia, que vemos un poco esa, ya como conclusión, esa esencia un poco, ¿cómo te lo podría decir? Un afán de gobierno, a fin de cuentas, de lo que son las tres tradiciones abrahámicas. Dime que hoy me he enrollado como un loro y coméntame cuando quieras. No te has enrollado porque ha sido todo muy interesante y además lo has explicado muy bien. Has hecho un resumen muy bueno, con mucha bibliografía además. Y bueno, ya para añadir algo, porque es mucho más importante lo que has dicho tú.
fíjate que todo lo que acabas de explicar, sobre todo al final, lo que dice el Islam, por ejemplo, y también las otras dos religiones abrámicas, ¿no? Tienen una interpretación eh, interna, simbólica, que es positiva, y la misma, si la coges de forma externa, es muy negativa. Horrible. Esa visión escatológica, que también es la que le he hecho en cara a SH. Yo siempre pienso que cuando una tradición mística o religiosa es correcta y, y, y el seguidor también, aparte del objetivo último, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, te mejora todo. O sea, te hace una persona con más paz, con más alegría, y no al revés. O sea, no te hace resentido, no te hace tener una visión pesimista de que es el fin del mundo o que tenemos que ir hacia la guerra final, etc. Entonces, eso es eso es el autoengaño y también es el engaño que nos van a imponer. Totalmente. Y también es lo que sigue toda esta gente que yo llamo satánica de forma simbólica, que está en las tres tradiciones, que es la que dirige el mundo. Pero ellos no tienen ninguna idea, no tienen ninguna introspección espiritual. O sea, ellos solo se quedan en la parte de Saturno, en la parte material. Gran comentario que acabas de hacer. Gran Sí, comentario que porque acabas de hacer. Sí, sí, discúlpame, dime. Luego, es que te quiero hacer luego un apunte porque me parece súper potente lo que acabas de decir. nada más, solo que ellos, por muchas razones, la principal para mí es que ellos mismos se han alejado de su esencia espiritual. Y cuando te alejas de tu esencia espiritual, solo te queda una cosa. Eh, el mundo material, el drama y amigo, enemigo y destrucción. No hay otra cosa, ¿no? Esa es la esencia. Es lo único que te puede mantener vivo cuando no tienes eso. No es que, bueno, que no es que no lo tengan, lo tienen, pero lo han tapado. Hay un montón de mierda encima. No lo ven. Ni tampoco les interesa. No hay nadie en casa. Desde luego, no, y No, está completamente sepultado. Sí, me interesaba mucho el comentario que habías hecho con respecto a Saturno, porque ya también, si quieres, otro día podemos. Yo tengo diferentes presentaciones, ¿no? Que a veces, cuando compañeros de otros canales, como es tu caso, me decís, pues encantado de compartirlas. Y una de ellas es un análisis que hago, vamos, de una forma muy breve, porque es un tema también que es para toda la vida, que es el culto a Saturno. Y claro, Saturno, dentro de lo que es el ámbito cabalístico, que a mí, vamos, yo a la cábala, que la he podido estudiar un poquitín, pero no, ni por encima, ¿no? He metido la uña del dedo pequeño, ¿sabes? O sea, nada más. has estudiado más que yo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un tema muy interesante. La cábala propone el famoso árbol de la vida, que no es más que un mapa de conciencia de lo que serían las 10 dimensiones de la psique humana y las interrelaciones que se crean, ¿no? Entonces, ya un día también podríamos hablar sobre el árbol de la vida, que quiero hacer una presentación cuando tenga más bibliografía. Y es que dentro de lo que es en escala descendente, desde lo que sería Keter, que es correspondiente al Sahasrara, ¿no? Al chakra que te lleva, ¿no? El chakra vacío que te permite que entre la energía del cosmos en ti. Pues luego estaría la Jogma, que sería la sabiduría y la intuición, muy relacionada con la parte masculina. Y luego estaría la Binah. Y la Binah es el entendimiento, que sería relacionada con la madre cósmica. Es decir, el entendimiento que necesitas para poder darle forma a todo. Claro, ¿qué ocurre? La Binah es Saturno. Es decir, es tu mente intelectual, que lo que va a hacer es que los chispazos de energía intuitiva que recibimos a todo momento pueda coger y ponerle una especie de fragmentación que te haga poder vivir en un mundo dual. Claro, ¿cuál es el Poner orden, Claro, sí. pero ¿cuál es el punto? Si tú te quedas enquistado en Saturno, en la Binah, no te vas a abrir a la sabiduría y ni mucho menos a lo que es a esos atisbos de infinitud que irrigan todo el conjunto. Entonces, claro, yo lo que al menos observo es que hay una especie casi como de autohechizo dentro de lo que es esta mal llamada élite, ¿sabes? O sea, ellos mismos lo que están es en lo que mi maestro, Nawan, del canal Intihuaca, llama enredo astral. Es decir, prácticamente los magos negros están totalmente
te lo podría decir así, encadenados en un nivel emocional inferior. No pueden coger y saltar más porque, claro, su propia razón de ser les obliga a permanecer en ese fractal. Es imposible que se abran al amor. Entonces, en realidad, están... A mí te voy a ser sincero, y en relación a lo que hemos tratado hoy, a mí es gente que me inspira mucha compasión, lo digo sinceramente. O sea, no me... Lejos de odiarles, no me gustaría estar en su lugar. Cada vez que veo a los ojos a un Bill Gates, o sea, sé que son títeres, ¿no? Pero incluso al capo de los máximos, o sea, es que, digo, pobre gente, estar ahí. No sé cómo lo ves. Bueno, yo, compasión no es la palabra. Digamos que no tengo odio hacia ellos. Eso es. Pero bueno, tampoco tengo odio hacia un mosquito cuando me pica y le doy con la palma y lo mato. Quiero decir que Vale. es su karma. Quiero Vale, decir que ellos mismos se han alejado y viven en una, como has dicho tú, un autohechizo sí, que es adictivo. Ellos ya no pueden volver atrás. O mejor dicho, lo tienen difícil porque sería un esfuerzo sobrehumano, titánico para ellos. totalmente. Sería como tirarse al vacío y saber que vas a morir. En teoría lo pueden hacer Mira, y sería su salvación, pero bueno, es su camino, ellos han elegido su camino. oye, esto da para mucho, ¿eh? Hoy porque estamos hablando de otros temas, pero que habría la pena pensar si realmente precisamente las raíces de ese transhumanismo exacerbado, que gente como Jared Kushner, ¿no? El yerno de Donald Trump, está diciendo que van a ser la primera generación que viva para siempre. Y es que tal vez lo que quieren hacer es vivir y perpetuarse en el nivel físico, por lo que tú acabas de comentar. Eso está clarísimo. Ellos no tienen otra salida. Ellos saben que la muerte es el fin para ellos. Claro, claro. Bien. Por eso quieren ser inmortales. Gran paradoja. Cuando has empezado la exposición que has hecho hoy, Ujú. hay una concepción, hay toda una tradición que tiene una concepción del tiempo lineal, como has dicho tú, y otra es Mm. cíclica. Si tú Sí, tienes una concepción del tiempo lineal, quiere decir que hay una evolución hacia algún sitio. exactamente. Y ahí se acaba. ¿Me explico? Entonces, para mí eso es muy importante. No tiene sentido para mí, porque todo es cíclico. No hace falta ser una lumbrera. No hace falta leer nada de espiritualidad. Una persona normal, sensata, se da cuenta de que todo es cíclico solo viendo el orden natural. Y lo que vemos a pequeña escala en la naturaleza sucede también a nivel cósmico. Así es. Eso es lo lógico. En todo caso, hay una parte, podríamos decir que hay una parte lineal porque es la que nosotros percibimos Mm. dentro del ciclo, por Claro. nuestras limitaciones. Pero claro, para esta gente no hay otra salida. Por Mm. eso el transhumanismo para ellos es la salvación. Pero no lo va a ser. No, no lo va a ser. Ni siquiera van a ser inmortales. Eh, Dejarán de ser humanos, se convertirán en otra cosa, ni siquiera van a ser nunca, no van a ser... es difícil de explicar. Yo no creo que vayan a conseguir la vida eterna. Eso es una tontería. O sea, No. pensar así es idiota. Ser un retrasado mental. Pero bueno, también hay gente que lo piensa en esas tradiciones místicas extremas. También piensan que ellos son eternos. Claro, todo el mundo es eterno, todo el mundo es Dios. Claro. Pero no de la forma que ellos ven. No es una huida hacia otra fantasía. Eso es finito. Es finito igual que la vida terrenal nuestra. Es finito. No puede haber nada que nazca, que muera y no nazca. O al revés, ¿no? Exactamente. Si te quieres situar en la eternidad, precisamente hay una cosa que tienes que hacer y es disolverte. El otro día, y ya vi que pusiste, que te agradezco mucho el comentario, por cierto, cuando viste la entrevista que le hice a Swami Satyananda, ya estuvimos hablando de eso, ¿no? De ese concepto de prácticamente disolviéndote, el neti neti, que siempre lo cito últimamente en las entrevistas, ¿no?
y es un concepto, para que no lo sepan, de los espectadores, es un concepto sacado del Vedanta Advaita que alude a vete quitándote. Y claro, es un trabajo interno, ¿no? De decir, vale, ¿tú qué eres? Bueno, yo, por ejemplo, todos los conceptos que he vertido hoy son míos, no, ni de lejos. Por eso comparto mis fuentes. Tengo mis detractores, Daniel. O sea, en las redes sociales tengo detractores que dicen que no tengo ninguna conclusión propia. Pues a mucha honra, no, claro que no. Bueno, Yo soy un pequeño mensajero y comunicador de cosas que a mí me están ayudando, pero ya está. O sea, es decir, si yo estoy citando tanto a, yo que sé, a Maimónides o a Mario Sabán o a Eduardo Madirolas, dentro de lo que es la tradición que hoy he analizado, pues hombre, evidentemente, yo lo que hago es filtrar. Pero igual que filtro comida, que luego desecho y otra parte se queda en mí transitoriamente para dar forma a mi cuerpo. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Ante todo lo que creo que puedo sacar, y eso es un tema que podríamos hablar un día, es que creo que puedo sacar la conclusión de que yo soy un vacío. Soy un vacío autorreferente, pero creo ser algo. Entonces, bueno, sí, pero es una ilusión muy bonita. Es el exacto. samsara. O sea, Eso es. no, también me encantó la entrevista que le hiciste, que nunca recuerdo el nombre de este yogi, de este Swami maestro. Satyananda. Es fantástico. Yo disfruté de principio a fin. De hecho, me compré un libro suyo enseguida. Ya he Y dicho. hay una cosa muy importante, que es que la mayoría de gente en este tema cae en dos extremos. Por eso Buda, que es mi ídolo, siempre abogaba por el camino medio. Uno es el eternalismo y el otro es el materialismo. Claro. Los dos son incorrectos. O sea, nosotros, y yo igual que tú, también aprendo de muchas fuentes. Mis ideas no son todas mías, la mayoría no son mías. Luego Claro. mi reflejo. Pero bueno, eso es lo normal. Como he dicho antes, vas cogiendo de toda la gente que te inspira, de toda la gente que tiene sentido común. Es muy importante. Que Porque escasea. a veces que empiezas, como has dicho tú, con un libro, empiezas a leer algo que te interesa mucho y dices, ¿pero esto qué es? Es ¡Hombre! absurdo. ¡Hombre! Pero hay otra gente que no. ¿Por qué? Porque el ser humano, en el fondo, todavía tiene esa necesidad de encontrar un sentido. Y mucha gente se va a agarrar a un clavo ardiente. Es verdad. Sobre todo si eso le confirma algo que ya tiene dentro. Alguna idea absurda que tenga. Entonces, y eso es muy difícil de quitar. Se queda como grabado a fuego, porque Sí. es lo que mantiene tu identidad, que es precisamente lo que hay que destruir. La identidad es una cosa temporal, es una ilusión, pero bueno, es la ilusión que te mantiene vivo. Mucha gente se mantiene así, viva. Si le quitas eso, morirían de aburrimiento, por aburrimiento, de desesperación. Es un temazo esto, ¿eh? Esto que estás Sí. trayendo a colación ahora mismo es un temazo. Sí, precisamente a mí el asunto de la identificación, ¿no? Siempre me parece que es, algo a trabajar internamente, ¿no? Para darte cuenta de quién eres tú. Y si te fijas, si hay algo que ha traído precisamente toda esta época que estamos analizando en nuestros programas, es yo creo que un aferramiento a una identidad completamente ilusoria, ¿no? O sea, aquí podríamos ver lo que están trayendo, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O sea, es decir, me gusta decirlo de esta forma, es como la creación de una máscara por encima de una máscara, ¿no? La gran ironía que supone compartir en tus redes sociales una aparente vida de éxito y felicidad cuando en realidad igual acabas de discutir con tu pareja, pero te has hecho un selfie sonriendo con ella y la gente se lleva la sensación de que estás muy feliz en las Islas Fiji. Pero bueno, oye, cada cual que juega como quiera. Es el refuerzo de la máscara. Totalmente. Es una mejora. Una ilusión cada vez más fantasiosa, cada vez más irreal. Sí. Pues bueno, Cada uno vivirá como te agradezco muchísimo toda la información y yo creo que a la gente le va a encantar el vídeo. Les recomiendo a toda la gente que siga tu canal porque yo sigo pocos canales. Los que sigo a mí me parecen muy interesantes. Pero además tú lo haces con mucho estilo. O sea, está todo muy bien hecho. Pues muchísimas gracias. No, Mira, no ante eres todo, no eres como yo, que yo soy una especie de, no sé cómo, minimalista. Yo cojo el móvil, me grabo hablando y se acabó. Y la gente me dice, bueno, pero
el vídeo se ha acabado abruptamente, ni siquiera te despides, da igual. Suerte, punto. ¿Sabes lo que pasa? No tengo arte. No tengo arte para hacer. Claro, me sale la vena artística, claro, yo es lo que te digo, yo me formé en arte, ¿no? Entonces sí que reconozco que, mira, de hecho te diré que últimamente ya ni siquiera estoy haciendo directos, a ver, sí que sigo haciendo, de cuando en cuando, pero me está gustando más hacer programas en diferido para luego pues ponerles alguna imagen de algún banco de imágenes gratuito, poner un poco de música, ¿sabes? Porque quieras que no, pues hombre, a fin de cuentas es verter un poquitín esa inquietud artística, ¿no? Que siempre he tenido, pero bueno, que cada uno tiene su estilo. Yo ante todo lo que trato sobre todo es de reflejar una gran pasión, que es lo que a mí me lleva, ¿no? O sea, el nombre de mi canal, Surfeando el Caleyuga, alude precisamente a eso, ¿no? A tener los pies en un terreno que aunque sea muy pantanoso, pero bueno, pues que estemos ahí, ¿no? Y disfrutar de estas aguas. Entonces, bueno, abierto eso. Y me alegra mucho, ¿eh? Y yo, ya sabes, encantado de estar en tu casa. Ya sabes que también la mía está abierta para cuando quieras. Y con ganas, por cierto, de darle conclusión a esta presentación, que creo que la segunda parte os va a gustar. Pues nada, yo ansioso de hacer la segunda parte. Te Genial. agradezco de nuevo y espero que sea pronto y que, bueno, disfruta del día y gracias por el vídeo, por la charla, por la presentación, que yo mismo voy a volver a ver. Gracias por todo a ti, Daniel. Un fuerte abrazo. De nada, un abrazo.